Estamos con la presencia de la doctora Fabiana Mardenli, especialista en odontología láser. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, un gusto y siempre, trayendo temas apasionantes. Hoy vamos a hablar de la leucoplasia oral, Sí, que es una enfermedad que puede llegar a tener cierta gravedad si no se trata, ¿no? A tiempo. sí, sí. Es una enfermedad que aparece en las mucosas Sí. Y que nosotros los odontólogos tenemos que estar muy atentos y los pacientes también. ¿Que puede desencadenar en un cáncer en la boca? Si no se trata y bajo ciertas circunstancias, sí. Ajá. No significa que todas las leucoplasias puedan transformarse, pero sí algunas podrían. ¿Se ve con cierta frecuencia esto? Se ve muy frecuentemente, sobre todo en pacientes fumadores. Ajá. Así que yo Bien. recomiendo siempre que además de hacer la visita periódica para revisar sus dientes, Sí. que la boca no es solamente dientes, que es siempre la información que nosotros tratamos de explicarle a la gente, Sí. sino que también es el estado de salud de las mucosas bucales. Bien, ahora vamos a ver en imágenes, pero tiene que ver con un engrosamiento de la encía. Sí, hay un engrosamiento de la capa más superficial del epitelio bucal, que es la parte que nosotros vemos de mucosa, lo Sí. rosado, que tiene que ser brillante y liso, deja de ser así para transformarse en una placa más blanca y verrugosa. ¿Que la podemos sentir al tacto, quizá con la lengua? Sí, la podemos sentir, podemos encontrar una diferencia de textura, podemos encontrar esa rugosidad característica que no causa dolor, a diferencia de otras lesiones. Sí, sí, Por sí. eso, por ahí es importante destacar que existe y que hay que consultar. Bien, vamos a ver entonces algunas imágenes para entender un poquito más cómo es el tema. A ver. Bueno, esa es la lesión que aparece en la paciente en el paladar, muy cerquita de un premolar izquierdo, superior izquierdo, Ajá, y no ¿esa es la manchita primera. blanca es? Es esa manchita blanca Ajá. que en la próxima diapositiva la vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Es una manchita blanca que a veces tiene forma más de coliflor. Sí. Frecuentemente se asocia a algún virus, como los que vimos nosotros vez pasada en la charla anterior Sí. sobre ITS. A veces no, a veces solamente se relaciona con hábitos de fumar o hábitos de beber o mala higiene oral o a veces componentes genéticos. Bueno, lo bueno es que es visible, o sea, es identificable. Es identificable y el paciente se da cuenta porque molesta. ¿Esto va creciendo? Va creciendo y si uno no lo delimita, puede transformarse de ser así totalmente blanco Sí. y rugoso, puede empezar a tener manchitas, se puede Claro. lastimar y puede generar otro tipo de lesiones. Bien. ¿Tenemos otra imagen? Esta es la extirpación con láser. Ah. Bueno, nosotros desde que tenemos el láser estamos tratando todas estas lesiones con láser. ¿Por qué? Primero porque el paladar es un lugar ideal para trabajar con láser porque Sí. no tengo por qué poner un punto, una sutura. Es difícil suturar el paladar porque inmediatamente está el hueso y no tengo mucho tejido blando para manipular. Claro. Entonces con el láser yo corto, coagulo y también genero una cicatrización por segunda. Entonces el paciente se va sin un punto, con una analgesia hecha también con láser, con muy poquita anestesia y sin ningún sangrado, lo cual es maravilloso. ¿En una sesión? En una sola sesión, Ajá. sí. Y terminamos con el problema, o sea, no hay riesgo de que esto se esté diseminando. Siempre que hay una lesión blanca en boca hay que hacer un seguimiento. Claro. Porque estas lesiones blancas entran dentro de una clasificación que se llama desorden oral potencialmente maligno. ¿Qué significa eso? Que no que sea algo maligno, eso no es algo maligno, pero podría transformarse en ¿De qué maligno. depende? ¿De tiempo? Depende de muchos factores, de los factores de riesgo, como ya mencioné antes, Sí. tabaco, alcohol, mala higiene, malnutrición. Ajá. La dieta es muy importante y los hábitos de higiene oral y el contacto con otros virus que pueden sobreinfectar y pueden hacer que eso se transforme en otra cosa. ¿Esto puede ocurrir a cualquier edad? ¿A los chicos les puede pasar? No, preferentemente en mayores de 40, 45 años. Bien. Pero el virus del VPH hoy afecta a todos, entonces Claro. podría tener una Gente lesión más joven. de este tipo parecida, tipo coliflor, un paciente más joven. Bueno, lo importante es que cuando detectamos esto, que ya ahí se ve bastante visible, estamos a tiempo de que esto se Súper. transforme en algo peor, ¿no? Súper a tiempo. Ajá. Ese es el mensaje. Claro. Cuando uno ve algo así, chiquitito, que empieza a formarse y que es raro, que es diferente al resto de la mucosa, consultar. Y que lo podemos tratar con láser, que esto no duele nada, como siempre decimos, la acción del láser se trabaja de una forma maravillosa. No hay por qué tener miedo, no solamente esto, sino cualquier tratamiento dental de todo lo que ustedes realizan.
todo lo que nosotros realizamos, tanto en tejidos duros como blandos, y lo mejor es que el medicamento que le damos a este paciente Sí. después de la cirugía láser es un helado. Ah, bien. Ese es el medicamento Encima hay indicado, premio. encima hay premio. Porque lo ideal para terminar de cerrar todo esto y la cicatrización rápida es eso, Claro. el frío. Bien. Y habrá que ver y analizar las causas por las cuales llegó a aparecer esta lesión para que no Siempre. se vuelva a repetir. Todo se envía, todo lo que nosotros sacamos, nosotros somos médicos bucales y estomatólogos, ¿no? Entonces tenemos que tener la plena conciencia de que todo lo que sacamos de boca se manda a analizar. Se pone en un frasquito con formol y se Bien. manda a analizar. Bien. Y si es necesario hacer otro tipo de estudio, como una inmunohistoquímica u otro tipo, se hace también. Y si hay que cambiar algún hábito, cigarrillo y demás, bueno, habrá Y que... se le dice al paciente, se charla con el paciente. Uno no es confrontativo, sino que trata de explicar y Se le también se sugiere. entiende que es, claro, se entiende que es difícil, pero se explica el porqué. Perfecto. Bueno, Fabiana, vamos a contarles a la gente dónde estás trabajando. Sí, estamos en calle Santiago, 352, planta baja y siempre con turno previo. ¿Teléfono? 3416-446-457. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Yo me voy ahora al consultorio del doctor Duilio Gusardo. Bueno, estamos con Duilio Gusardo, reumatólogo. ¿Qué tal, Duilio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Claudio? Bien, vamos a hablar hoy de dolor y ejercicios, esta dicotomía que se produce cuando pensamos en que nos duelen las piernas, tenemos dolores musculares, dolores de rodilla, articulares, y a su vez también sabemos que hacer ejercicio es bueno, pero en estos casos, ¿realmente conviene hacer ejercicio? Bueno, la respuesta rápida es sí, siempre conviene. Ahora, lo que hay que medir son las dosis y qué tipo de ejercicio y para qué. Porque en algún punto lo que sucede es que el paciente en general empieza a tratar de hacer un ejercicio recreativo por su cuenta, y el ejercicio recreativo a veces tiene cargas que varían, a veces tiene ejercicios que sí le convienen y otros que no, y él está en un grupo o ella está en un grupo de, no sé, pilates, tai chi o lo que sea, donde todos hacen lo mismo y no es una cosa supervisada. Entonces el paciente que hace un año que no hace nada, tenga la edad que tenga, yo le recomiendo que primero haga una consulta, decir, bueno, quiero salir del sedentarismo, bueno, se necesita una guía. Se necesita una supervisión, se necesita un control previo. No solamente la cuestión cardiológica, que muchas veces lo toman como, no, me tengo que hacer un electrocardiograma para ir a la pileta. No, más que un electrocardiograma tenés que hacerte, sobre todo, un buen examen físico, para que alguien vea cómo caminás antes de que salgas a caminar. O que salgas a trotar, porque ahora está de moda esto de que te compras zapatillas y sos corredor. Bueno, entonces, antes de eso se necesita una supervisión. Después, hay que evaluar las cargas en donde vas a tener que poner más énfasis y en qué articulaciones y con qué progresión. Yo por eso siempre recomiendo una supervisión kinésica, al menos en los primeros 2 meses, que haya un kinesiólogo como un supervisor, que puede ser un entrenador, puede ser un preparador físico, digamos, hay diferentes disciplinas que se dedican a dosificar y supervisar el ejercicio terapéutico. Sí. Y la medicina, obviamente, pero bueno, digo, esto se puede armar en equipo. Pero otra cuestión de, por ejemplo, el paciente artrósico, ¿no es cierto? Sí. Cuando hablamos de artrosis hablamos de desgaste articular. Sí. Ese ejercicio, ese correr permanentemente, ¿no acelera el desgaste? No, todo lo contrario. Eso, te agradezco la pregunta porque es justamente el mito más común. Esto es decir, me cuido el cartílago quedándome quieto. Falso. Ajá. Quedándote quieto seguro no lo cuidás. Seguro no lo cuidás. Moviéndote hay posibilidades de que lo mejores y posibilidades de que lo empeores, digamos. ¿De qué depende? Depende del tipo de carga y, digamos, decir, bueno, si de un día para el otro me puse a levantar un piano, me hizo mal, ok. Claro. Pero muy difícil que caminar un poco todos los días te haga peor que estar sentado mucho todos los días. Ajá. Eso seguro es muy difícil. Bien. Entonces, el cartílago se nutre por el movimiento. El disco intervertebral se nutre por el movimiento. Los cartílagos, y lo pueden ver en la página de Instagram, los cartílagos de los corredores son mejores que los cartílagos de las personas sedentarias. Sí. Los discos de las personas que hacen levantamiento olímpico de pesas son mejores que las personas sedentarias. Entonces está clarísimo que el ejercicio, en principio, es un aliado y no un enemigo, y que uno no tiene que cuidarse del ejercicio, sino que tiene que cuidarse del reposo. O sea que el famoso desgaste está más asociado al sedentarismo. Sin duda, sin duda. Entonces, pasa mucho de que los pacientes te dicen, no, porque yo hice mucho trabajo de fuerza toda mi vida y entonces ahora me está cobrando, Sí. te lo está cobrando ahora que te quedaste quieto. Claro.
es raro. Es una factura que empieza cuando vos dejaste de hacer eso que te hacía mal. Es raro. Está mal pensado. Es como empezaste a toser el día que dejaste el tabaco. Es raro. Bueno, entonces, en principio hay que pensar que ese paciente lo que hizo fue deshabituarse a un ejercicio que lo mantenía en forma, y después de 3 meses de no tener ese ejercicio que lo mantenía en forma, ahí se le aparecen todos los achaques. Claro. Y lo que tiene que hacer no es empezar a hacer cada vez más reposo, sino tratar de volver a una cierta rutina de ejercicio de entrenamiento físico. Volver o quizás comenzar, a lo mejor es un paciente que no lo hizo nunca. Claro, por eso están las dos opciones. Por eso yo digo, en cualquiera de las dos opciones lo que se necesita es una rutina supervisada con objetivos progresivos y cargas que vayan moviéndose. No es para hacer siempre lo mismo durante los próximos 6 meses, ni es para empezar haciendo la maratón de 42 kilómetros pasado mañana. Bien. Digamos, siempre va a tener una progresión. Y esa progresión tiene que ser individualizada. Ese es el otro asunto. No es algo que vos lo googleás y más o menos hace una rutina que aparece en internet. Claro. Por eso es importante esto del examen físico, también las radiografías, también el electrocardiograma, también qué le gusta hacer ese paciente. Y existe también la cuestión esta de, bueno, pero yo lo que pasa es que hice 3 cuadras y me empezó a doler. Entonces dije, no puedo. No, pará. Puede ser que tenga un dolor leve, puede ser que el dolor ese desaparezca dentro de 2 horas, puede ser que desaparezca con un poquito de frío, que te dure la primera semana y después se tolere. Entonces también hay que a veces pagar un poquito esos peajes cuando son adecuados y chiquitos, como para poder entrar un poco en ritmo, ¿no? Bueno, vamos a contarles a la gente entonces, Duilio, dónde estás trabajando ahora. Bueno, ahora en la nueva dirección es Ceballos 1849, el teléfono es el mismo que teníamos antes, que figura ahí en el graph. En la ciudad de Rosario estoy los martes y miércoles, y los viernes en el Centro Médico de Las Colinas en Victoria. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Continuamos con más. Para comer bien, Claudio en Facebook y YouTube, Claudio Márquez. En Instagram y TikTok, Claudio Márquez 66. Y las viandas más ricas hechas en el momento, todo casero y abundante, pedilas con envío gratis si vivís en la zona de Pellegrini, Oroño y El Río en Bocato. ¡Mira! En Bocato, dulce y salado, todo es casero, rico y sabroso. Viandas y postres, pedidos 341-598-9518. Líderes en el mercado inmobiliario. Trayectoria, confiabilidad, responsabilidad. Aras Negocios Inmobiliarios. Atención personalizada. 3 de febrero 2937. 435-0056.